En Colombia, 2 de cada 5 niñas se enfrentan embarazos debido a una serie de factores que no se cumplen socialmente como su cuidado, la garantía de sus derechos, la información a tiempo y la concienciación de adultos sobre la protección que se les debe profesar. En el mundo, unas 5.000 niñas mueren cada año por dar a luz sin tener las condiciones mentales ni corporales. Los hombres y mujeres que las fuerzan a tener relaciones sexuales casi siempre son de sus núcleos más cercanos y tienen patrones culturales que les hace ver como algo normal que las menores entablen relaciones serias en momentos en que su principal ocupación debe ser el estudio, sus obligaciones y la recreación. Para quienes cometan actos abusivos con menores de 14 años, el Código Penal plantea penas de cárcel entre 12 y 20 años. Evitar estos problemas sociales es fácil si se apela a una educación sexual planeada, que involucre familia, escuela y medios de comunicación, donde se valore el cuerpo, se le apueste al respeto y se hable de sexo sin los sonrojos que hoy causa, porque si bien es una parte importante del ser humano, no puede representar un tabú, mismo que ahora causa tantos casos aterradores. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, la educación sexual. ¿En qué va? ¿Qué ha pasado? ¿Ha evolucionado este tema frente a las inquietudes de nuestros jóvenes y los mismos padres de familia? Abordamos este tema a propósito del caso que se presentó hace cerca de un mes, una menor de 14 años a la que le raptaron su hija. Su drama se convirtió en otro drama. Una menor de 14 años que fue aparentemente abusada por el padre de su hija, tuvo relaciones sexuales, y en nuestro país menores de 14 años tener relaciones sexuales se convierte en un delito. Pues así que el drama del rapto se le suma otro que es un problema cultural y social en nuestro país, es que las menores de 14 años tienen relaciones sexuales en Colombia. Es una realidad. Hoy vamos a hablar con Ronald Andrés Jiménez, él es asesor pedagógico del Centro de Jóvenes de Profamilia, sobre este tema, la educación sexual. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Y la primera pregunta, ¿qué ha pasado con la educación sexual en nuestro país? ¿Hemos evolucionado? Pareciera que este tema es coyuntural todo el tiempo, cuando vemos casos específicos que los medios de comunicación pues obviamente visibilizan y hacen todo un escándalo y se rasgan las vestiduras porque después no pasa absolutamente nada con estas menores. Empezamos a hablar nuevamente del tema de educación sexual. Es absolutamente coyuntural. Mil gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por invitarme. La educación en sexualidad en Colombia ha evolucionado, definitivamente ha evolucionado, ha cambiado. Hoy tiene unos matices diferentes. Definitivamente no podemos comparar la educación en sexualidad de hoy a la de hace 10, 20 o 30 años. Bien, los papás y las mamás son conscientes de la diferencia en educación sexual que le dieron a ellos o a ellas, a la que le dan a los chicos hoy en día. Bien, pero quiero aclarar algo, la educación sexual no solamente es la educación que se le da en el colegio o en la institución educativa, bien, es la educación también que se da en los hogares y a través de los medios de comunicación. Bien. Los docentes, los colegios, las instituciones educativas hacen unos esfuerzos, bien o mal, hacen unos esfuerzos por educar en sexualidad y seguir los parámetros que propone el Ministerio de Educación. Bien. Pero las presiones culturales de medios de comunicación y la falta también de información y de formación de papás y mamás hacen un contrapeso fuerte en los adolescentes. Ronald, ¿qué dice el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional, sobre cómo se debe impartir la educación sexual? Bueno, desde hace ya cerca de una década se viene trabajando el proyecto Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, donde se propone que la educación en sexualidad se aborde de manera integral, desde la construcción de los proyectos de vida, la construcción de ciudadanía, se tome en cuenta el componente psicoafectivo de niños, niñas y adolescentes. Bien, lo difícil es que no hemos podido comprender exactamente eso, ni cómo abordarlo, en este caso en las aulas, en los colegios. ¿Cómo trasladar esa letra bonita a la realidad de los contextos de nuestra ¿Cómo pasar país? lo que dice en los libros, bien, lo que escribieron algunas personas, al aula de clase, al muchacho ahí ya, el profesor de matemáticas, cómo aborda eso con su estudiante? Sí. Sí, muchas veces esos maestros tienen también serios problemas con abordar el tema de la sexualidad, así que hay una cosa aún más compleja. Los maestros todavía no tienen una capacitación seria y contundente para poder abordar este tema, y como usted lo dice la norma, de manera integral. No hay una persona específica que aborde el tema de la sexualidad, que en algún momento estaban los orientadores, los psicoorientadores, pero también, infortunadamente, por políticas gubernamentales, estos han venido
desapareciendo, que eran personas idóneas de alguna manera para que los jóvenes pudieran interactuar. Pero la política de que sea integral pues es maravillosa, pero no funciona por eso, porque no están capacitados, y todo el tema de educación sexual redunda específicamente a hablar del tema de los anticonceptivos, una política de cómo prevenir los embarazos, pero cómo cuidar su cuerpo, cómo respetar su cuerpo, cómo transformar el imaginario frente a la sexualidad, si quieren o no un hijo, abordar el tema del embarazo desde otra perspectiva, es muy complejo todavía. Claro, es bien complejo. Partamos del hecho de que tampoco en las instituciones educativas se ha comprendido lo que es la transversalidad. Recordemos que el proyecto de educación para la sexualidad es un proyecto transversal, Sí. y aún no lo hemos comprendido, aunque hay personas, o deben haber personas que lo lideren, como tú lo has dicho, las orientadoras, los orientadores, que juegan un papel súper importante en las instituciones educativas. Esas personas no son No deben ser los únicos. las únicas responsables de implementar este proyecto. Bien, entonces ocurren dos cosas: cada vez menos orientadores que lideren el proceso, y también desinformación por parte de los docentes, del cuerpo docente, frente a cuál es su rol en la transversalidad del proyecto de educación sexual. Bien. Pero es que además le echamos toda la culpa a la escuela, y usted desde el principio usted ha manifestado que este es un tema social que nos compete a todos. Los padres de familia mandan a sus hijos a las instituciones educativas a ver cómo le resuelven el tema de la educación sexual, porque ellos también tienen cierta distancia frente al tema, no saben cómo abordarlo, y cuando se generan preguntas en casa sobre esto, pues a ver en la escuela cómo lo resuelven. Así que esta política de educación sexual debe empezar a incluir a toda la sociedad, y usted toca un tema muy importante, y es el de los medios de comunicación. Ahí hay mensajes erróneos todo el tiempo, y los niños consumen, yo creo que buena parte de su vida, la información que se transmite a través de estos y de la internet, que es aún peor. Claro, los medios de comunicación lastimosamente no ayudan mucho. Bien. Primero porque no se le invierte realmente recursos o dinero suficiente para hacer, o para regular primero los programas de televisión, bien, o para que los programas de televisión o de radio, que son los que influyen mucho, manden mensajes claros y coherentes con la propuesta de los ministerios de salud y de educación. Si uno se pone a mirar los programas juveniles o las novelas diarias, ustedes ven que las imágenes o los contenidos son muy erotizados, bien, y fácilmente avalan, por ejemplo, las relaciones sexuales a temprana edad o con diversas personas. Y este mensaje escala muy fuertemente, y cala más fuertemente que el mensaje que le da el docente allá frente del salón de clases, de 14 años. ¿Cómo se entiende eso? Porque mire que con la menor que hace menos de un mes le raptaron el bebé, en primera instancia, bueno, estaba con su papá, buscaron el menor y demás, y después se entiende que obviamente ella debió haber quedado embarazada cuando tenía 13 años. En nuestro país las leyes dicen que menores de 14 años es un delito el tener relaciones sexuales con ellas, y entonces hay penas de 12 a 20 años y demás. Sin embargo, no pasa nada en nuestro país porque es una cotidianidad, hace parte de la cultura nacional, así que ni siquiera las penas hacen que los adultos o los hombres no abusen de ellas o lo hagan bajo su consentimiento, porque se dice que una menor de 14 años pues no está informada de manera suficiente para poder aceptar una relación sexual. Y además es extremadamente coyuntural, o sea, sale la noticia, ahí el escándalo dura 8 días y nos olvidamos del tema. Bien, ¿y cuándo volveremos a hablar del tema? Cuando hay otro caso. Cuando hay otro caso, y esos casos, como digo, generalmente ocurren o se hacen notables en los centros urbanos, no en el campo. Hay que entender que definitivamente relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito. Bien. ¿Cómo lo maneja la justicia? Eso ya es un tema interno de la justicia. Pero es suficiente el tema con las sanciones, los castigos que también se los pasan infortunadamente. ¿Qué es lo que se debe hacer para que esta generación empiece a transformar sus imaginarios con el tema de las relaciones sexuales? Claro, es que no es solamente un tema punitivo. Si se castigara con cárcel cada delito que se comete en Colombia, se desbordaría a más de lo que está ahorita en este momento las cárceles en Colombia. Es un tema más de educación, más de formación de docentes y de papás y de mamás. Lamentablemente, el diálogo papá y mamá, papá, mamá e hija o hijo es muy escaso. No estoy diciendo que el hecho de que la mamá esté todo el día en la casa es una garantía. Vamos a ser una garantía de que va a tener mejor diálogo, no necesariamente.
¿sí? He visto casos donde papá y mamá trabajan y el diálogo con sus hijos es de alta calidad. Bien. La construcción de proyectos de vida, la posibilidad de oportunidades para ese chico o para esa chica. Bien. El contexto donde está viviendo es un tema multiproblemático, que no se resuelve solamente con juzgar o con señalar a escuelas, a los colegios. Claro que tienen una responsabilidad clara. Pero no solamente. Claro que tienen que mejorar algunas cosas. Claro que tienen que capacitarse, porque muchos están colgados en este tema. Pero hay que mirar otras cosas también. ¿Sí? Hay que mirar otras cosas que son sumamente importantes. La educación sexual debería convertirse en una política pública. Hacemos una pausita, Ronald, y regresamos a Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía con Ronald Andrés Jiménez, es asesor pedagógico del Centro de Jóvenes de Profamilia, hablando de la educación sexual. ¿De cuándo, en qué momento deciden nuestros jóvenes, esta nueva generación, acceder a la relación sexual? ¿Tienen conocimiento suficiente? ¿Es un tema serio? ¿Lo abordan como se debe? ¿Con la trascendencia que tiene? No simplemente como un juego, empecemos ya y punto, a ver cómo funciona el asunto. ¿Se reduce solo al tema de los anticonceptivos? Es un tema muy complejo, muy complejo, porque de la teoría a la práctica hay una brecha absolutamente distante. Usted nos abordaba el tema del sector rural, porque en las ciudades el tema educativo pues se aborda a un nivel diferente, por lo menos se debate, se discute, la construcción de los escenarios, el manual de convivencia, la construcción de una transversalidad, aunque no es perfecta, por lo menos se empieza a abordar, no como uno quisiera, pero el tema se aborda. En el escenario rural yo supongo que las cifras deben evidenciar que no solamente el tema cultural, sino la cotidianidad lleva a que los menores aborden la sexualidad de una manera completamente diferente. Sí, definitivamente la sexualidad en el sector rural es totalmente diferente, y también depende de qué parte de Colombia estemos hablando. Eso es otro tema. Claro, es muy diferente hablar de la educación en sexualidad en La Guajira que hablarlo en la Orinoquía, o hablarlo en Apartadó, o hablarlo aquí nomás en cualquier municipio en Boyacá o Santander. Bien, precisamente los proyectos de educación y construcción de ciudadanía promueven que cada institución educativa, dependiendo del contexto donde se encuentren, y aprovechando esa cotidianidad que tú estás nombrando, armen su proyecto de educación sexual de manera que, cumpliendo los derechos sexuales y reproductivos, sea la mejor forma para educar en sexualidad allá, en su escuela, ¿sí? allá en el campo donde está, o aquí en la ciudad. Obviamente los contextos, las necesidades son diferentes, y el proyecto contempla eso. Los derechos de los menores en nuestro país están por encima de cualquier escenario cultural o protección de derechos, por ejemplo, lo que habla usted de La Guajira, lo que sucede con nuestras etnias y demás. ¿Están por encima o están supeditados a esa normatividad específica de nuestras culturas? No, los derechos de los niños y los derechos humanos están por encima de cualquier tradición. Yo sé que esto puede ser una concepción occidental, lo que estoy diciendo, pero es así. Ninguna tradición está por encima del bienestar de los niños y las niñas. Bien, aunque las culturas indígenas en Colombia tienen autonomía, esa autonomía no argumenta la vulneración de un derecho. Ronald, en los escenarios en los que usted como asesor de Profamilia ha podido influenciar o ayudar a construir en algunas instituciones educativas en nuestra ciudad, ¿cómo ha visto que abordan el tema de las comunidades LGBTI, del homosexualismo, de la diversidad sexual? ¿Se aborda o todavía hay cierto recelo? Yo creo que ese es de los temas de más compleja
aceptación por parte de la sociedad colombiana. Bien, aunque ya se habla, se dialoga, se discute en centros educativos, realmente aún estamos en pañales frente a otros países. Aún nos falta comprender un poco más qué son los derechos, cómo abordar los derechos, pero también enseñarle el tema de los derechos a los estudiantes. Sí. El gran temor de docentes y papás es eso, los derechos. Muchas veces papás y mamás me han dicho, es que desde que se habla de derechos, yo ya no tengo la oportunidad o la posibilidad de formar. Porque nos hemos acostumbrado a educar o desde el castigo o desde la religión. ¿Sí? Entonces, mi Dios te va a mirar y entonces te va a castigar. Bien. O si yo lo pillo haciendo esto, pues yo lo castigo. Y obviamente al ser una sociedad laica, bien, y al tener como prioridad los derechos, y ya como no se puede castigar, por ejemplo, físicamente al niño o la niña, entonces muchas veces los maestros y los papás y mamás se quedan sin herramientas para educar. Creen que no hay otros Que escenarios. no hay otras formas de educar, definitivamente. Y también muchas veces los estudiantes han comprendido de manera errónea que tener derecho es hacer lo que quieran. Y tampoco es eso. Que los derechos invisibilizan los deberes. Y eso Exactamente. eso va de la mano. Entonces, definitivamente, ni docentes, ni papás, ni estudiantes hemos comprendido realmente lo que son los derechos, ni cómo educar en derechos. Ronald, ¿cuáles son esas preguntas recurrentes, frecuentes que tienen los jóvenes cuando usted se encuentra con ellos sobre este tema de la sexualidad? Porque es que cuando inicia el tema de las hormonas y demás, pues se disparan las preguntas y si no hay una persona que les ayude a aterrizar, que les ayude a comprender lo que está sucediendo con su cuerpo, pues se pueden ir por caminos equivocados o lo peor, le preguntan a sus amigos que están más desinformados que ellos. Sí. Pregunta de todo. Depende del momento psicosexual en que se encuentren. Es muy diferente una pregunta de un niño o una niña de 6 años. ¿Cuándo empiezan a generarse las inquietudes? Toda la vida. Toda ¿Sí? la vida. Claro que sí. Desde el mamá, porque yo tengo esto y mi hermana no. Ok. ¿Sí? O ¿por qué mi papá es así y tú no? Que esas preguntas se pueden generar a los 3, 4 años, Sí. tranquilamente. O adultos o adultas que definitivamente pues no tienen la información correcta frente a algunas cosas y se acercan a la EPS, al médico, a Profamilia, a preguntar. Y es normal porque no somos expertos en educación sexual los papás y las mamás, pero sí hay algo importante. Y yo les digo siempre a docentes, a papás y mamás, que ellos no tienen la responsabilidad de responder todas las preguntas, pero sí tienen la responsabilidad de orientar, que es diferente. Y si no conoce una pregunta, pues si hay expertos que pueden responder esas preguntas. Bien, está Profamilia, están los médicos, está la EPS. Y el Centro para Jóvenes de Profamilia está abierto para que papás, mamás, hijos e hijas se acerquen, solos, acompañados, a que reciban orientación frente a lo que quieran en sexualidad. Y no tiene costo. El peor error es quedarse callado o ignorarlos, ¿no? Porque eso hace que se generen más preguntas. Entonces, si mi papá no me lo dijo por algo, será, no le pregunto a amigos o empiezo a buscar por la Claro, internet. y obviamente el papá o la mamá se puede sonrojar frente a esas preguntas o frente a lo que ignora su hijo. Pues bueno, si no quiere, no responde usted. Pero acérquese. Pero si hay expertos que pueden ayudar. Exactamente. Una pausita y regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Los padres de familia tienen miedo de llevar a sus hijas específicamente a esa primera consulta con el ginecólogo, porque entienden de alguna manera que es la oportunidad de abrirle las puertas al tema sexual y, oh sorpresa, puede pasar cualquier cosa. Eso ha cambiado, ¿sabes? Ha cambiado bastante. Antes la tendencia era, hace unos años la tendencia era que las parejas o las chicas entraban a escondidas o le preguntaban a escondidas al médico y preguntaban, ¿mi mamá se va a enterar de esto? Claro.
hoy ha cambiado y está cambiando. Precisamente estaba haciendo el análisis con uno de mis compañeros y, por ejemplo, en esos últimos dos o tres meses hemos visto una cantidad impresionante de papás y mamás acompañando a sus hijos. Qué bueno. O van solos a preguntarnos, ¿está pasando esto con mi hijo? ¿Cómo lo puedo orientar? ¿Pero qué les afecta más a los padres de familia cuando van a estas consultas o piden asesoría por parte de Profamilia? ¿El tema del embarazo temprano, el que se protejan por enfermedades de transmisión sexual o que se reconozcan en el escenario de la sexualidad? Un miedo latente es el embarazo a temprana edad. Pero hemos visto que no solamente es eso, ¿bien? Los papás y las mamás tienen muchos temores frente a muchas cosas. El inicio de vida sexual de sus hijos, embarazos, infecciones, o simplemente el daño emocional que le pueda generar a un chico o una chica meterse con una persona que no es adecuada. Y es sorprendente, pero cuando los chicos van a Profamilia, o los papás o mamás van a Profamilia, preguntan muchas cosas. Uno pensaría que solo preguntan de anticoncepción, pero preguntan de todo. Bueno. Allá van chicas preguntando, no sé, cómo, me gusta una persona, me gusta un chico, pero yo sé que esta persona es así, no sé qué hacer. Bien, bueno, no tienen el apoyo del papá o la mamá para preguntar, o no confían en lo que le puedan orientar los amigos, van y preguntan allá en Profamilia. Claro, han ido a preguntar otras cosas más complejas frente al tema de infecciones, frente al tema de embarazos no deseados o no planeados. Bueno, pero ese es un escenario muy importante, este es un horario familiar y creo que es muy importante que las familias que nos ven en este momento, padres o mamás o jóvenes que están sintonizando a esta hora Contraste, sepan que existen lugares específicos donde pueden hablar cara a cara, que esto es muy importante, sobre el tema de la sexualidad. La internet presenta diferentes páginas y demás, creo que eso también es importante y los alimenta, pero también hay información falsa, hay información que genera más problemas que soluciones, y el tema de la sexualidad se puede hablar de esta manera, como lo estamos haciendo usted y yo, cara a cara, y los jóvenes eso les genera más cercanía, más tranquilidad, y pueden resolver tantas dudas que se generan en sus contextos. Creo que ese es un punto muy importante para contarle a nuestros televidentes a esta hora. Claro, los chicos y las chicas, papás y mamás, tienen el espacio en Profamilia para asesorarse en sexualidad, para adquirir productos o servicios médicos si llega a ser necesario. Colegios e instituciones educativas también tienen la posibilidad de acercarse a Profamilia, bien, y contar con nosotros para que los orientemos frente al tema de educación sexual en su colegio, en su institución educativa. Pero, por ejemplo, si alguna persona le da temor, le da miedo o simplemente le da pereza ir a Profamilia, sí, entra a la página web www.profamilia.org.co y hay un espacio exclusivamente para jóvenes, donde pueden hacer sus preguntas y alguien virtualmente le responde. Esos son los escenarios. Si los papás se quedan cortos en las respuestas, pues hay expertos que les pueden ayudar. Claro que sí. Lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Mira que las condiciones están dadas. De hecho, existe un COMPES, que es el COMPES 147, que es el COMPES de prevención de embarazo en adolescentes. Existen políticas institucionales, tanto en salud como en educación, que facilitan el acceso a todo lo que tiene que ver con información en salud sexual y salud reproductiva. El tema es el aventurarnos a la implementación de acciones reales y acciones que permitan informar a las adolescentes e involucrar a los adultos que están alrededor de las adolescentes en esa educación para la sexualidad, ¿sí? Cuando una adolescente embarazada, uno pregunta, ¿y dónde están los padres? ¿Dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el acompañamiento? O sea, ¿cómo un adolescente de 13 años, 12 años puede tener una relación afectiva con una persona mucho mayor que ella y los padres no darse en cuenta? Entonces, eso demuestra que socialmente hay unas condiciones que no se están dando para que cada edad esté cumpliendo su rol social. Es decir, si un niño o una niña o un preadolescente tiene unas condiciones dadas, pues tiene que estar estudiando y tiene que estar formándose, y una persona adulta pues tiene otras condiciones. Entonces, si un adolescente tiene un contexto ideal donde sus padres y madres de familia están pendientes, o sus cuidadores, no necesariamente los responsables de los menores son los
los padres, sino sus cuidadores saben con quién están y están pendientes de las personas con las que se relacionan, y conocen y los educan y los forman frente a la importancia de construir sus vidas y de saber en qué momento pueden tener un embarazo y cuáles son las prioridades y qué es lo que los va a potenciar a ellos como seres humanos. Digamos que las condiciones serían mejores. Ronald, ya para concluir esta conversación sobre el tema de la educación sexual, ¿cómo explicarle a los padres de familia, a los maestros, pero también a los jóvenes, que hablar de educación sexual no solamente radica en el tema de la relación sexual, sino que hay un contexto más amplio, más profundo, más enriquecedor para nuestros jóvenes? Bien, lo importante primero es comprender que sexualidad es más allá que relaciones sexuales, como tú lo has dicho. Sexualidad es sentimientos, son sentimientos, valores, es sociedad, es amigos, es cuerpo, es erotismo, es conciencia, es respeto, es derechos. Bien. E invitamos a papás y mamás que aborden a sus hijos de esta manera, de manera integral en el tema de sexualidad. Que les enseñen a sus hijos a tomar decisiones. Sí. Es muy importante que formen a sus hijos en valores fuertemente, pero no solamente en valores, sino que se acerquen a la información, que también es importante. A las instituciones educativas que formen a sus docentes. Los docentes que comprendan la sexualidad de manera integral, comprendan el proyecto de educación sexual de manera integral y comprendan lo que significa la transversalidad. Si mandamos mensajes correctos, los chicos van comprendiendo, porque nos estamos dejando ganar de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación les interesa vender. Nada más. Bien, y por eso cala mensajes tan fuerte en el subconsciente de los chicos. Afortunadamente esos temas venden fuertísimo, a todo dar, como se dice. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Esperamos que ese mensaje final pues llegue a nuestros televidentes, sobre todo a los padres de familia y a nuestros jóvenes, pero también a los maestros, que tienen una responsabilidad muy importante. No es una responsabilidad exclusiva de la escuela, porque es de toda la sociedad. Todos hacemos parte de esta responsabilidad y tenemos que aportar un granito de arena de cómo construimos estos proyectos de vida de nuestros jóvenes, y sobre todo en el tema de la sexualidad, que sepan tomar decisiones, como usted lo dice. Y es que los jóvenes deberían aprender a abordar el tema de la sexualidad como deciden abordar una carrera, además, con la misma seriedad, contundencia, porque es un proyecto de vida. Si lo hacen así, yo estoy segura que los registros y los subregistros de niñas embarazadas a temprana edad y de jóvenes que inician su vida sexual a temprana edad va a cambiar de manera contundente. Mil gracias nuevamente, nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.